Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué despertar podcast? Un espacio atemporal donde navegaremos por el despertar de la conciencia de nuestra invitada de hoy. Tenemos el placer de recibir a la doctora Fabiana Falcone. Bienvenida. Muchas gracias, hola Feli, hola a todos. Gracias por estar en este episodio conmigo. Fabiana, doctora de medicina, también facilitadora de constelaciones familiares. Y si quieres agregar algo más. Bueno, no, soy todo eso. Todo eso, bastantes más cosas. Sí. Te doy las gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por venir. Para nosotros es un privilegio, un placer tenerte acá, porque siento que para nuestros amigos que nos ven es muy importante el punto de vista científico y también un poco más holístico. Así que de verdad, de corazón, muchas gracias. Comenzaremos retrocediendo un poco en el tiempo, mucho antes de formarte como doctora y facilitadora. ¿Te parece? Bueno, lo que tú me digas. ¿Vamos allá? Lo que tú me propongas, está bien. ¿En qué lugar, dónde se desarrolla tu infancia? Bueno, yo soy argentina, se desarrolla en Rosario, en la misma ciudad de Messi. Sí. Durante mi infancia, digamos, bueno, mi familia consta de mamá, papá y un hermano menor a mí. Nunca pensé en sí en estudiar medicina, si bien siempre, como todos los niños, teníamos jueguitos de doctor, de enfermera y demás, pero era un juego. Y ya en el segundo año de la secundaria, de lo que sería creo que la ESO de aquí, Sí. En la clase de biología llevábamos para hacer unas disecciones y ahí es como que no tuve absolutamente ninguna duda de que a eso me tenía que dedicar. Es muy loco porque estábamos haciendo una disección, cortar y demás, y no soy cirujana, no me gusta la cirugía, pero bueno, sí sabía que iba por ahí. Así que ya desde mis 14 años supe que iba a hacer medicina. Qué bueno. Y Rosario, yo desconozco totalmente cómo es geográficamente. Bueno, geográficamente Rosario está en la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Y toda la provincia está rodeada de nuestro río Paraná. O sea que es un lugar energético. Es un lugar energético, qué sí, bueno. Aquí está el mar, allá tenemos el río. Sí, naturaleza, montañas también tienen. Rosario no, Rosario es plano. Más llano, vale. Pero bueno, cercano ya tenemos Córdoba, bueno, yo digo cercano, pero son unos 500 y pico de kilómetros, ¿eh? No, bueno, no es. Pero hay, Sí. Muy bien. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo la viviste allí también en Rosario? Siempre en Rosario. Muy bien, muy, digamos, contenida, muy amorosa mi adolescencia, mi infancia también. Siempre junto a mi hermano, muy compañeros siempre. Así que la verdad, muy linda familia. ¿Salías bastante de la calle, me refiero? Siempre, porque se jugaba muchísimo en la calle, ¿verdad? Entonces siempre, todas las tardes se salía a Es muy curioso, antes te echaban bronca para entrar, sí. Y ahora te echan bronca para salir. Totalmente, se jugaba muchísimo en la calle, de distinto tipo de juegos y no había peligro. Distinta infancia, ¿no? Totalmente. Qué increíble. Era jugar, y no mirar si alguien me habla o si alguien me roba o si alguien... No, era algo mucho más sencillo. Más familiar, más ameno, ¿no? Así es. Qué bueno. ¿Referentes que tuviste? ¿Tuviste algún referente a seguir? La verdad, no. Con respecto a mi carrera, a mi profesión en sí, no, en la familia no teníamos antecedentes de otros médicos. También realmente casi no hay profesionales. Todos eran mi padre y sus hermanos eran trabajadores, tenían su empresa y demás, pero nadie se dedicó a estudiar. Qué bien. Universitariamente, digamos, ¿no? Así que bueno, dentro de mis primos fui una de las pocas que he estudiado.
Muy bien, qué bueno. ¿Qué te llevó a estudiar medicina? ¿Qué fue? Eh, ¿Ese momento de disección el o momento fueron de más cosas? disección sabía que era eso. Y después siempre me interesó saber qué le pasaba al otro, qué sentía, en qué lo podía ayudar, en qué lo podía asistir, incluso mucho antes de terminar la facultad, ¿no? Ni bien me puse a estudiar, me puse a hacer pequeños trabajos de enfermería, de cuidado de personas. O sea, mientras estudiabas Ya medicina, ¿fuiste trabajando también? sí, 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 incluso antes de empezar medicina. Ah, O mira, sea, desde mis 14 que vivo esto de la certeza de que era lo que iba a hacer, me puse a aplicar inyecciones, a atender a gente en el domicilio o lo que fuere. Muy autodidacta siempre porque no tenía referentes ni nadie por claro. ahí, pero bueno, siempre busqué ser útil, aunque todavía no estuviese totalmente formada. Y después, bueno, cuando empecé la facultad también. O sea, te graduaste allá en Argentina. En Argentina, Qué sí, bueno, hace 30 años. qué bueno. ¿Y qué tal la medicina allá en Argentina? Bueno, es una medicina más del estilo alopática, ¿no? Paciente, Más médico, tradicional, medicamentos, sí. medicamentos. Em, es una medicina que bastante, por lo menos hasta que he venido aquí, era una medicina bastante personalizada y con, em, digamos, muy vigente lo que es la multidisciplina, eh, las derivaciones de pacientes hacia otras especialidades. No implicaba el pensar en perder el paciente, sino en que el paciente esté mejor. Entonces, bueno, ¿Estás personalizada también? es bastante personalizada, no sé, aquí ahora, Vale. porque ha cambiado, creo, Ujú. todo, en todos lados. Y realmente me sentía cómoda con lo aprendido, pero siempre sentí que necesitaba buscar por otro lado, mirar otra área que la medicina no Muy estaba bien. observando. Ahora vamos a ir ahí a ese Bien, momento ok, que se está ok. rebasando de... Pero sí, sí. Pros y contras de la medicina tradicional. Bueno, los pro es mm, tener la vida que hoy tenemos, haber llegado vivos hoy, Totalmente. cada uno con lo que le toque, pero todos los avances, sí también. Tengo que reconocer que en pos de los avances se han hecho muchas aberraciones, Claro, eh, y eso hay que tenerlo presente. Nosotros nos quedamos con lo que se descubre, pero toda la trastienda no lo tenemos presente. Y también ha sufrido gente para que nosotros hoy tengamos distintas, claro. Es desde como... medicamentos a distintas posibilidades. Es una medicina más asistencialista, es una medicina síntoma-tratamiento, y va abordando el síntoma desde un solo lugar. Entonces Porque, me parecía que siempre me quedaba corta. claro, No, no, está el... Allá en... Yo desconozco, sí. te hablo desde la ignorancia. El Vademecum, este libro de doctores, Ujú. realmente funciona así, donde viene un paciente y tiene una serie de síntomas y si tienes una serie de síntomas es que tienes esta enfermedad o diferentes pacientes, diferente atención. Cada eh, enfermedad es un mundo. Puede compartir síntomas con otros, ¿no? Por eso llegamos a ese Ujú. diagnóstico, porque es un conjunto de síntomas, pero cada persona lleva esa enfermedad etiquetada ¿Sí? con manifestaciones y con una sensación interna diferente. Y eso es lo importante poderlo ver. Claro. Pero me refiero a que en los estudios que tú realizaste, ¿era algo más rígido? Era más Ok, protocolizado. Esta patología corresponde a estos ok. síntomas. Estos síntomas son de esta patología y mm, la terapéutica podría ser esta y esta. Eso Vale. Y sí. eso, a eso te referías que te quedaba un poco corta, No tal vez. estaba viendo digamos, es como cuando uno tiene el iceberg y solamente cree que el iceberg es lo que está arriba Eso del es, agua, ¿no? Y lo que realmente es el iceberg es lo que está abajo. Y eso es. puede cuadriplicar o Claro, quintuplicar lo que nosotros vemos arriba. totalmente. Entonces, nos estamos quedando con lo
lo visible, pero ¿qué pasa Con lo con superficial. con lo invisible? Ok. También está. Ujú. ¿Qué ocurrió para realizar esa transición de medicina tradicional a una salud más integral? Bien, ya estando en Argentina, como sentía que me quedaba corta, Ujú. que no abordaba, se me escapaban ciertos aspectos de la persona, yo empecé a adentrarme en lo que son terapias florales de Bach. Ah, qué buena. Entonces, de pronto en una consulta común hablábamos de Bach, Qué que bueno, también era un médico inglés. Entonces abordábamos qué bueno. las emociones como determinantes de distintas enfermedades o de distintas dolencias o de distintas situaciones que no la podíamos encuadrar en la medicina, Claro, pero que tenían su lugar dentro de la misma totalmente. persona. Porque en esos tiempos donde estudiaste ahí en la facultad, no en el mismo estudio, ¿no? De medicina, ¿no te hablaban de las emociones? No, Ok, no, y de la psicología tampoco, tampoco. Vale, tampoco. vale. Que creo que ojalá, pasado tantos años, ya 30, deben haberse ayornado y haber contemplado toda la parte psicológica, el abordaje del paciente desde otro lugar, cómo le decimos lo que le tenemos que decir, que también es Esa, todo un tema, cómo decimos lo que hay que decir. siempre lo hablamos con mi mujer esto, ¿no? Cuando un doctor, un médico le dice al paciente según qué diagnóstico, la manera de Ujú, decirla, cómo impacta, ¿no? A nivel vibracional totalmente. en el paciente. Cómo te lo digan hace que ese paciente lo tome a ese diagnóstico como una sentencia Claro, o como un desafío. Y como total. se pare en uno o en otro lugar, en una u otra acera, va a poder enfrentar esa situación. Importante, ¿eh? Importante. Porque el cáncer puede ser que me lleve a la tumba y yo lo vea como el final de mi vida, o pueda hacerme como, digamos, ser mi mejor maestro. En este Enseñanza, tiempo de vida que me puede quedar, que no lo sabemos cuál es, ¿qué puedo hacer con esa vida que me queda? Y como le presto batalla a ese supuesto enemigo que me claro, vino, ¿no? claro. Porque tampoco es tan así. Claro, porque igual el paciente se está preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo le diría, o le digo, ¿y por qué no a vos, a ti? Qué bueno. ¿Por qué no? ¿Qué Qué- eres de distinto o tienes una corona que no veo? Ujú. ¿Por qué no? Cego, ¿no? ¿Qué, qué me quiere mostrar esta Eso, enfermedad? qué enseñanza ¿Qué hay tengo detrás. que trabajar? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que valorizar en mis allegados, en mi familia? Digamos, yo creo que la enfermedad es el gran maestro, Siempre. no el destino que me lleva a morir. Sea Eso. cual sea, porque puede ser una enfermedad crónica que no me mate, así literalmente, pero si yo la llevo arrastrando, yo le digo, siempre digo lo mismo. Podemos llevar una enfermedad, podemos llevar la vida a la rastra, porque aquí, por ejemplo, hay una expresión que me, Impacta. me impacta, hay que tirar de la vida. No, no hay que tirar de la vida. Qué Hay que terrible. abrazar y llevarla con Claro, nosotros, que venga, invitarla a total. que venga. Ujú. Entonces, eso ya nos ubica en otro lugar, Feli. Si yo tiro de algo, ese algo me pesa, me arrastra, me lastra. Total. En cambio, si yo lo abrazo, lo cargo con amor y eso Qué es lo que me lindo. lleva hacia adelante. Entonces, cómo yo me paro en la vida va a ser que yo tenga un diagnóstico y que sea mi final o que sea mi gran desafío y mi noche oscura del alma y salgo desde ahí. Totalmente. Totalmente. Entonces, ya es distinto. Soy protagonista y soy víctima de ¿Dónde esto que me me quiero pasa. posicionar? Donde quiera. Qué Y buena. eso un juego que les propongo siempre a cualquier paciente que viene por cualquier patología. ¿Soy víctima de mi resfrío, de mi gripe, o soy protagonista de ella? ¿Me tiro a la cama 4 días o me levanto y salgo? Claro, la actitud, todo no marca. Ujú. Es así, Totalmente. es así. Y ya que nombras, mencionas Noche Oscura del Alma, ¿has tenido tu Noche Oscura del Alma? Bueno, digamos, creo que la peor noche oscura del alma la he tenido ya más cercana en el tiempo. Más cercana en el tiempo. Más cercana en el tiempo. O sea, todo este camino que yo he venido recorriendo no ha venido a partir de una noche oscura. Una crisis ni nada. Ok. Eh, ha venido ya en mi adultez, ya en mi adultez, que ahí sí es como que
vino el cachetazo de ida, de vuelta, de atrás, de adelante, no me dejaba levantar y me daba de nuevo, ¿no? Entonces, cuando uno cree a lo mejor ya en una etapa adulta que más o menos tiene todo organizado, la vida viene y te despeina. Y uno dice, pero ¿por qué no si estaba todo tan acomodadito, no? Porque, bueno, es eso, el para qué viene, el para qué se me presenta. Entonces, esa cura del alma la he pasado aquí, no la he pasado en Argentina, a partir de caer enferma, bueno, no había nada para hacer. Así, tal cual, lo dijeron los doctores, ¿no? No podemos hacer más nada, es un castigo divino lo que te sucede. Siendo también médica, ¿no? Si bien yo no digo que soy médica, pero bueno. Entonces dije en ese momento, llegamos al techo de lo que conocen para mí. Entonces de afuera no puede venir lo que yo necesito. Fue un momento muy difícil, porque el saber que nadie puede ayudarte y estar tan mal, porque me encontraba muy mal, entonces dije, la solución no está afuera, no, deja de buscarla afuera. La solución está dentro. Y instintivamente, estando ingresada, sola, de noche, empecé a repetirme a mí misma que la solución estaba en camino y estaba dentro mío. Y que tenía que escucharme, y que tenía que ir hacia adentro y que la solución estaba en mí. Me empecé a calmar de una manera que dije, bueno, aquí está la certeza que estaba buscando, que la tengo yo, está dentro mío. Y si este dolor me lo provoqué yo, también me lo puedo sacar, porque era muchísimo dolor que tenía en la cabeza. No se sabía a qué respondía, si podía ser un tumor o lo que fuera, ¿no? Pero no se podía combatir. Y entonces estuve mucho tiempo, muchos días, con un dolor 10, con vómitos y demás. O sea, un extremo ya. Y lo único que quería era irme de ahí, porque lo que tenían para ofrecerme ya no me servía. Entonces me dije, me voy, ya veré. Obviamente salí con todo el protocolo medicamentoso para intoxicar todavía más el sistema. De a poco lo fui dejando, lo fui bajando y digamos, entre todo eso me di cuenta que lo principal cuando nos pasa cualquier cosa es lo que sea, sea una enfermedad o una situación de vida cualquiera, no podemos seguir demandando que nos resuelvan esa situación desde afuera como niños. Al niño solamente hay que resolverle, porque él no tiene la capacidad. Cuando nosotros somos adultos, la capacidad la tenemos, pero no la ejercemos. Y seguimos demandando en estado niño que nos resuelvan la vida. Okay. Que me den, que me asistan, que me respondan, y nadie puede hacer eso por ti. Ahí está el maestro interior, ¿no? Que tenemos. Solo que hemos dejado de escucharlo. Interesante. Y ahí te dedicaste más a lo holístico, ¿te fuiste? Ahí yo ya estaba con todo lo que era terapia floral, mi consulta habitual duraba siempre 1 hora y cuarto, o lo que el paciente a lo mejor necesitara. Y venía a lo mejor porque, no sé, dolía la panza. Y detrás de ese dolor de panza había un montón de sentimientos, emociones que no estaba pudiendo digerir, que no tenían que ver con lo físico, sino con lo emocional. Eso que no digiere la persona. Yo también a veces cuando le pregunto, ¿qué te ocurre? No, me duele tal. Lo digiero bien. ¿Y qué no digieres bien? Y me dice, pues no sé, la carne. Y le vuelvo a preguntar, ¿y qué no digieres bien? ¿Qué te está costando? y ahí ya Sí, pasan cosas, ¿no? No es lo que pensamos, hay que desmenuzar un poquito. Sí, hay que diseccionar ahí, que hay debajo en el subtexto, ¿no? Así. Qué bueno. Antes me comentaste, antes de empezar la entrevista, que habías tenido una SM, ¿puede ser? Sí. ¿Con qué edad te ocurrió? A los 18.
paso? Bueno, había empezado medicina y bueno, en Argentina la concurrencia es muy alta de estudiantes Sí. por salón, ¿no? Por sala. Entonces, en esa época, por suerte ya eso se desterró, por lo menos en Argentina, no se fuma, se fumaban en lugares cerrados. Ujú. Ahora ya no se fuma más en ningún lugar cerrado en No, Argentina. no, acá tampoco. Entonces, claro, yo tenía una patología de niña que la seguía teniendo, que era el asma, Ujú. y bueno, era salirme y hacer mi PAF, Vale, que tenía broncodilatador. Claro, ese PAF más o menos dura un mes o más. Me lo terminé en una semana. Que me daba cosa de decirle a mis compañeros, no fumen porque me hace mal. claro. Bueno, entonces la cuestión es que eh, no estaba todo bien. Ese día había ido a rendir, había tenido que rendir histología, todo bien. A la noche teníamos que salir a un restaurante con mi familia que venía también desde Buenos Aires, todo bien. Terminamos de cenar y me dice mi madre, ¿quieres hacerte el PAF? ¿Te encuentras bien? No, no estoy bien. Pero bueno, vamos al baño, porque eso ya también se transforma en una adicción, Vale. ¿sí? Cuando llego hasta al lavabo, no me traba el aire. Me hice, me volví a hacer. Entonces le dije, mira, dile a papi que saque el auto, que retire el auto y nos vamos a casa porque me voy a nebulizar. Nebulizar es ponerte Salimos, claro, la la mascarilla. Ok. mascarilla, bueno, salimos del restaurante y lo último que me acuerdo es que me deslicé desde sus hombros y como que me desvanecí. Mi padre cuando sale con el auto ya no había nadie. Me habían cargado en otro vehículo y me habían llevado a algún lugar. Cuando llego al lugar, hay como en Argentina lugares de emergencia, Como puntos. como puntos de emergencia. El médico le dice a mi madre, a mi hermano, que me había muerto. Me arrastran, me, ingresan al lugar y obviamente yo, nada. Y en ese lugar, digamos, donde yo estaba suspendida, aparecí en otro lugar. Eh, a todo esto mis padres sabían que me había muerto. Y estaban todos los familiares, todos ahí. Bueno, entonces en ese lugar, yo siempre de niña fui muy creyente, Ujú. cristianos y demás, católicos. Bueno, sí, el cielo, el infierno, te mueres, puedes ver el túnel. Bueno, no me pasó eso, no me pasó eso. Entonces, bueno, me fui a otro lugar y yo sabía que en ese lugar donde estaba yo estaba bien y me quería quedar ahí, Te querías quedar ahí. me quería quedar ahí. ¿Y cómo era ese lugar? Eh, era un lugar muy terrenal, ¿eh? No Sí. era celestial, era un lugar muy terrenal, era el mar, cosa que a mí no me gustaba el mar, era un atardecer y yo hablaba con alguien que no veía y le decía que acá no hay dolor y que me quería quedar. Y yo sentía que mi alma era muy grande, yo era muy grande, muy grande, muy grande. Sí, le digo, pero también tengo 18 años, recién empiezo una carrera, no tuve un hombre, no tuve un hijo, o sea, hoy después supe que eso es una visión de nacimiento, es a lo que venís. Bueno, pero no importa, a mis padres, dije en un momento, y dice así, mis padres. No, no, pero ellos van a entender, suponiendo, digo, bueno, con, con su creencia cristiana, iban a entender que me iba a otro lugar mejor. Pero no, no importa, déjame acá, me quiero quedar acá. Y cada vez más grande, es como que llenabas todo ese paisaje. Estaba arriba de un acantilado, el sol allá, el mar abajo, y yo sabía que si caía al mar, iba a volver. Y yo le decía, no me dejes caer. Sentía el viento, te lo cuento y siento Me siento. el viento en el pelo que me lo volaba. Y en un momento me vi yo misma cayendo a lo largo del acantilado al agua, al mar. Cuando entro al mar, al agua, vuelvo a sentir que entro en el cuerpo. Y era incómodo.
Y entonces, claro, yo estaba haciendo esto en la camilla, Claro. pero ya me habían dejado porque ya estaba muerta. Y escucho que dice un médico, pregúntenle a los familiares su número de afiliado. Y yo me despierto y se lo digo. Pero estaban como en No aquel me digas. sector, alejado de la camilla, ya me habían desconectado con todo. Y le dije mi número. Claro, vinieron todos. Yo lo que sentía era que me quería ir quería salir porque es como que uno al meterse en este envase ve lo imperfecto, lo limitante que es. Entonces, uno muchas veces hace lo indecido para mantener este envase, para estar de tal manera, para gestionar ciertas cosas que cuando uno sale no son necesarias porque no sirven. Entonces, ese nivel de despojo, de desapego, cuando uno entra al cuerpo, se vuelve a pegar a este cuerpo. Y estaba haciendo permanentemente este movimiento para salirme de nuevo del cuerpo. Y darme cuenta que no podía volver a salir, lo he tomado como un castigo. Con 18 años, yo decía, ¿qué me tengo que volver acá? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, claro, ahí es un déjà vu muy importante, porque con 18 años, una vida por empezar, esta experiencia no se va a relacionar ni a comparar con nada que vivamos acá, nada. Nada. Ujú. Entonces, ¿cómo hacía para vivir terrenalmente teniendo una experiencia Claro. desde otro lugar? ¿Te volvía a aparecer más adelante Es la...? que yo me faltaba eso. Y día tras día, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Me tomó muchos años salir de eso. Y después cuando volví a mi casa y demás, el ponerme a preguntar, ¿por qué en esta edad? ¿Qué tengo que ver? ¿Está bien que estoy en esta carrera? ¿Será mi carrera? No. Entonces empecé a buscar señales. Como yo te digo, las señales, eh, digo, bueno, tengo que rendir, en una semana tenía que rendir nuevamente un parcial fulminante de anatomía. Entonces dije, bueno, quien sea, si la carrera es la que yo tengo que seguir, si tengo que seguir en este lugar de servicio, si rindo bien, yo sabré que me dices que sí, que esa es la carrera. Y rendí bien, Es el camino. claro. Entonces después tenía que rendir otra vez a la semana. Digo, si realmente, para que me quede claro, si rindo bien, ese es el camino, que rendí bien. Y de ahí, bueno, es como seguí. Y realmente nunca pude haber hecho nada que me dé tanta felicidad. Qué lindo. A mí yo creo que me da más placer hacer lo que hago que al paciente recibir lo que le doy, ¿no? Lo hago por placer personal, más que... Bueno, es importante, sobre todo. Entonces, no hay dinero que lo pague tampoco, Eso es. ¿no? No, Ujú. no hay. Es otra mercancía la que Sí, está en juego, ¿no? ok. Que es espiritual. El valor Entonces, bueno, tuyo. Ujú. si eso quiere llamarlo como la noche oscura, puede ser la noche oscura. Por la noche clara, O pues. la noche clara, porque me dio mucha lucidez para el futuro, Qué ¿no? bueno. Pero bueno, Importante, ¿eh? Bueno, no he compartido mucho la sí, experiencia no, esa. muchas gracias, te lo agradezco de corazón. A medida que ibas contando la historia, iba imaginándome, se me iban Sí. poniendo los pelos de punta, me cambiaba la temperatura. Menudo viaje, muchas gracias por este viaje. Qué bueno. ¿Qué consejo le darías a la Fabiana del pasado? Te diría que haga todo lo que hizo, que no le reste nada, porque si no hubiese hecho el camino que hizo, con desaciertos, obviamente, eh, no sería la que soy hoy. Increíble. Y hoy me siento muy libre de cómo soy, muy libre de cómo soy, Sin peso. sin peso. Si algo me pesa, trato de soltarlo rápidamente, Qué lindo. para que no se pegue. No se pegue. Ujú. Claro, qué bueno. Qué bueno que satisfactorio, ¿no? Entonces le diría que haga todo, que se sienta libre de hacer lo que siente y de equivocarse las veces que sea. Qué bueno. Quería preguntarte, ¿cómo ves la alimentación a nivel general en la sociedad? Yo sé que entiendes bastante de nutrición y hemos hablado un poquito. ¿Qué me dices? Sí, ya estando en Argentina, me parecía que muchas de las enfermedades que
por la que la gente tenía o que consultaba tenía que ver con el tema alimentario y no lo habíamos visto en la carrera. Ah, ¿tampoco? No. Entonces era una pata medio renga que había y me fui a Buenos Aires, a Favaloro, a estudiar nutrición. Podemos decir, alguien que despertó esa llama es la doctora Mónica Katz, que realmente me dijo, hay mucha tela para cortar. Entonces, bueno, me puse a estudiar nutrición, trabajé muchísimos años como nutricionista o médico nutricionista y llegué a la conclusión que realmente eh, tenemos enfermedades porque comemos mal. Porque la diabetes es una enfermedad alimentaria, el hipotiroidismo es una enfermedad alimentaria, el colesterol o la dislipidemia es alimentaria, la hipertensión es alimentaria, las autoinmunes son alimentarias. Y de ahí se van derivando. El cáncer también es alimentario. El cáncer. Y la medicina hoy convencional no lo tiene tan claro o no le interesa a lo mejor. Importante, no le interesa. No le interesa tanto. Yeah. Porque si hay algún familiar, y creo que todos tenemos a alguien que ha tenido esa situación de cáncer, y otra cosa que la gente no quiere nombrar al cáncer, dice una enfermedad mala. ¿Es malo? Es una enfermedad. Tú le estás etiquetando de mala. Importante. Entonces, el cáncer es alimentario desde el punto de vista que cuando queremos ver si hay metástasis, pedimos un PET y nos dan glucosa radioactiva, azúcar radioactiva. Y con ese estudio vemos si hay metástasis. ¿Y qué estoy viendo en ese estudio? Donde se capta, donde se ve la glucosa brillar, es donde está el cáncer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las células comen glucosa. Si no, no me marcaría que si yo tengo un cáncer de pulmón me aparece algo en el intestino. O si tengo intestino me aparece en cerebro. No da. Entonces, si las células viven de un ambiente lleno de glucosa, ¿cómo le voy a decir a un paciente con cáncer? Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Tienes ganas de comerte la fruta, el heladito, la pasta? Cómetela. Ya está. No, ya está, ¿no? Desde el punto de vista alimentario le puedo hacer un ambiente hostil a esa célula y va a responder mucho más a cualquier tratamiento. La mato de hambre si yo no le doy azúcar. En cambio, si le doy Eso te iba a azúcar, la preguntar, vos alimento. decís el azúcar, nada de eso. Ningún azúcar refinado sirve. Pero también azúcares son hidratos de carbono, también los podemos poner dentro de los azúcares, porque a veces los conceptos o los nombres, digamos, entonces digo pastas por un lado, cereales por otro, todo juega desde el mismo lugar. Okay. Después, cuando ingresa, después se transforma en lo mismo. La fruta tiene fructosa, la fructosa el cuerpo no le sirve. Por lo tanto, no la puede metabolizar de ninguna manera. ¿Y dónde va el hígado? Entonces, ¿cuántos hígados grasos que tenemos hoy? Como algo normal. Pero es que yo no como grasa, como fruta. Precisamente. Sí. Eleva el triglicérido la fruta y el triglicérido ¿dónde va? Al hígado. Entonces, si nosotros cambiamos qué comemos, transformamos, descongestionamos, desinflamamos, nos desintoxicamos. Entonces, me pareció que el tema alimentario debería ser pregunta obligada en cada consulta de cualquier persona que va a ver a un médico. Porque si nosotros somos el producto de lo que comemos, porque el alimento es información para el cuerpo y se transforma en algo. Si yo soy carne, yo necesito carnes, proteínas, animales, yo soy animal. Entonces, ¿cómo pueden decir no coman carne? No tomen sal, no coman sal. Cuando la migraña tiene que ver también con una falta de electrolitos. Por eso vos me decías cuando te comenté el ayuno, agüita con sal. Así es. Dale. Somos agua con sal. Nadie transpira ni llora agua sola.
Es verdad. es salado. Qué bueno. Es que al Entonces, final es tan, estoy tan perdiendo lógico. electrolitos y los repongo. Ya. Entonces, como ves, todo lo que decimos es muy básico. Entonces, por eso es que la consulta no Lleva un puede, tiempo. claro, lleva un Lleva tiempo, un una tiempo. interpretación Claro, de y no todo. interesa tampoco, tal vez, a la medicina tradicional de acá, por ejemplo, tirarse tanto rato con un No, paciente. Igual no están tan preparados tampoco, puede ser. yo creo que Igual hay no gente, doctores bastante que se interesan por eso, pero están quizás limitados en el tiempo, en el tiempo. porque te exigen dentro del sistema que tienes que atender una determinada cantidad de pacientes Claro. por día. Y pim, pam, pam, pam. Entonces, Ujú. si yo le estoy dedicando 1 hora a cada Claro. paciente, yo voy a atender en el lapso de las 8 horas 8 pacientes. Ujú. Y a lo mejor piden que atiendan 20, 25. Claro. Que se tiene Entonces, muy poquito es con una cada. cuestión de Mm, tiempo. Entonces, cada uno también es responsable, Félix. claro. Si esto es lo que el sistema me puede dar, Ujú. pero Busco por yo otro. considero que esto no es lo que yo necesito, porque Ujú. busco por otro lado, invierto en mí, pero tampoco hay una necesidad y una responsabilidad. Ah, bueno, yo lo que me da el sistema. Y si lo que te da el sistema no es lo que No necesitas, funciona. me Ok. voy a quedar con eso porque eso es lo Claro. que me dan. Ujú. Ahí está el niño Ya, que pidiendo. demanda o el adulto Qué responsable que bueno, toma control. qué bueno. ¿Qué te parece la medicina ancestral con plantas maestras? Bueno, eso es ancestral. Ancestral. El De los tema es que yo no indígenas. sé por qué no lo hemos dado en la facultad, ¿no? Tal vez Sí. porque no sea caro. No sea Porque, caro, claro. claro, Sale en la hay selva. plantas que pueden usarse, por ejemplo, para la anticoncepción. Sale nada, pero no. Nos quedamos con los anticonceptivos, Hay un negocio ahí atrás. claro. Claro. Entonces, si esta plantita que hace de anticonceptivo vale, no sé, centavos, y esto vale 20, 30, lo que sea, dólares, euros, lo que fuera, voy a fomentar esto. Claro, Y voy a enseñarle a los alumnos claro, a seguir en esto. Lo mismo las estatinas para el colesterol. claro. Ujú, ¿Tá? Hay que vender estatinas. ujú. Hay Como que bajar el negocio rango de ahí. colesterol, porque si hay que Mm, bajarlo, van a entrar más millones de personas en eso. claro. Entonces, la medicina está muy sesgada por la industria farmacéutica y la industria Farmacéutico. alimentaria. Ujú. De hecho, la pirámide nutricional, Sí, así como está, nosotros la conocemos habitualmente, ¿quién la hizo? La hizo un consejo médico, ¿no? La hizo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, claro, tenemos que vender es todo un negocio. cereales, Ujú. frutas, entonces están en la base de la pirámide. Hay que comer de esto un montón. Carnes y grasas en la punta, poquito. Y es lo que necesitamos, carnes Increíble. y grasas, por Mm, ejemplo. increíble. Sí, antiguamente mi misma abuela también siempre un resfriado, lo que sea, hierbita, agüita de tomillo, limón, Totalmente, romero, totalmente. el cactus este, se llama? Mm, bueno, un cactus que nos daba para la piel, Aloe. aloe vera, Ujú, claro, bastante. Y también nosotros tenemos sangre indígena de mapuche, de Chile, ujú, en Argentina, por cierto, también ujú. hay Sí, mapuche. sí. Y si a mí siempre me llamaron las plantas maestras y los indígenas también trabajan mucho con estas plantas y la verdad que algo sabían. Algo sabían. Entonces me Que- parece que hoy por hoy no me puedo quedar con un comprimido alopático de claro, farmacia, mm, sino que eh, me gusta indicar es algo más fitoterapia, grande. Mm, toda la parte natural de sí, la situación. Y el último recurso, sí, si es necesario, claro, claro. será el alopático. Qué importante esto que dices. También nos dijiste que eres facilitadora de constelaciones familiares. Es un Así tema es. bastante interesante. Está muy de moda últimamente. De hecho, hay una serie en Netflix que se Ujú, llama Mi Otra Yo, que la recomiendo, sobre todo es súper sí, buena. Serie turca. excelente, con muy bien, muy buen criterio, eh, fue abordada con Mucho respeto, eso es lo mucho que hablaba con mi respeto, mujer, sí. porque por ahí hay películas o Que se pasan. cuestiones que eh, lo hacen muy espectacular, pero no Claro, es lo real, ok. o es irrespetuoso. En este caso, esta serie, por suerte, ha generado conciencia también De hecho, es una de la doctora la que, importancia.
la que sale. Claro, de la importancia de los vínculos en nuestras situaciones de vida. Pues si nos quieres explicar para la gente que nos está escuchando y viendo, ¿qué es una constelación familiar? Porque hay mucha desinformación Sí, y demás. sí, una constelación familiar no es una constelación zodiacal, Ok. no tiene que ver con los astros. Una constelación familiar es una herramienta terapéutica que la creó el psicoterapeuta alemán Bert Hellinger. Bert Hellinger ha tenido muchas noches oscuras del alma, ha estado en campos de concentración, ha podido salir, después se puso a ser religioso, terminó en África y desde África él empezó a ver que cómo era la sociedad, cómo respetaban, le daban el lugar a sus ancestros y empezó una disciplina observacional, porque de eso iba, más todo su conocimiento de psicoterapia, y elaboró esta disciplina que son las constelaciones familiares, que van de poder observar cómo nuestros vínculos familiares ancestrales están vivos hoy aquí, potenciándonos o bloqueándonos. Incluso familiares que nunca conocimos, porque los hilos invisibles del árbol están siempre. Y eso es un vínculo que tenemos con nuestros ancestros, aunque no los conozcamos, hasta 6 o 7 generaciones para atrás. Lo único que quiere nuestro sistema familiar es que el descendiente trascienda todo el dolor o todas las injusticias que ha tenido el árbol hacia arriba. Y cuando nosotros podemos entrar en una constelación, podemos observar eso. No va ni de espíritus, ni de magia, no. Al contrario, va de vacío. Va de vacío. Entonces viene un consultante, trae un tema, sea de salud, de pareja, de dinero, de trabajo. Es muy variado. Entonces, ponemos representantes. Los representantes se pueden hacer constelaciones familiares en forma grupal, presencial, online, con muñecos. Entonces, uno puede poner en el campo representantes variados y va viendo lo que el campo se manifiesta. Y alguien que sale a representarnos a un padre de una persona que nunca conoció y no sabe nada de la vida, porque no va de que tú vengas y me quieras contar tu historia, porque tu historia no es la real, es la que tú te has creído, Tu contado percepción. todos los días, pero no es la realidad. Tampoco desde tu queja, no me han amado, me han abandonado, no, ese es el niño. Podemos constelar siempre a alguien que esté en estado adulto. ¿Ya? Entonces, ese padre empieza a sentir, como muestra la serie, a nivel de cuerpo, a nivel de emociones, a nivel, algo semejante a lo que pudo haber sentido ese padre. Pero esa persona que hace de padre no está representando un papel teatral, no va de psicodrama tampoco. Esa persona solamente va a decir, en mi caso yo le voy a preguntar, ¿qué siente? ¿Me duele el estómago? ¿Siento una punzada en el hombro? ¿Me siento angustiado? ¿Me siento solo? Lo que fuere, pero es eso. Y se va desarmando esa historia. Lo que nosotros observamos siempre en una constelación son 3 leyes que hizo Bert Hellinger, solo 3, y que cada uno puede observar en su vida. La ley de pertenencia. Todo ser humano necesita pertenecer a su clan. Cualquier miembro que esté excluido, nuestro clan va a sufrir por esa exclusión. Y pasado las generaciones, ese excluido va a aparecer en otro representante nuevo, en un bisnieto, en un tataranieto, que también va a sufrir esto. O va a tener a lo mejor una enfermedad donde no va a poder ser excluido. Al contrario, alguien que tiene que ser visto, controlado, porque tiene diferentes situaciones. Todo siempre se va a reparar. Si nosotros no pertenecemos, el ser humano muere, Animal. muere. Entonces, el pertenecer te asegura la vida. Por eso, por pertenecer, elaboramos lealtades inconscientes. Yo, como tu abuelo, voy a perder todo el dinero para seguir perteneciendo a ese clan.
desde la constelación yo puedo desarmar esa lealtad invisible. Vale. Entonces, otra ley, la ley de jerarquía, cosa que pasaba en África, cosa que pasa en las tribus también, ¿no? En los mapuches, en cualquier tribu. El ancestro, el patriarca, el que dice, por más viejito que esté, él tiene su sabiduría y hay que respetarle su lugar. Cualquiera de nosotros tiene padres, obviamente, por eso somos todos iguales, porque tenemos padres. En algún momento de nuestra vida nos toca a veces cuidar a nuestros padres. Los podemos cuidar desde el amor y desde el seguir siendo hijos o poniéndonos por encima de ellos. Ellos no saben, ellos no pueden y los anulamos, le quitamos su poder cuando ellos son mayores que nosotros en jerarquía. Qué importante esto. Eso me lo comentaste el otro día y me tocó. El padre siempre va a ser padre, por más que el hijo supere al padre en un montón, y está perfecto, supere en un montón de cosas, pero el lugar de padre debe ser respetado. Lo mismo el lugar de los hermanos, incluso de los no nacidos. ¿Sí? Entonces la constelación permite dar orden. Y la última ley es la ley del equilibrio, el dar y el recibir. A mí me gusta dar y tomar. Yo doy y tengo derecho a tomar lo que yo necesite de mi sistema. En cambio, el recibir implica yo pongo las manos y que me den. Entonces, no es una actitud protagonista. Entonces, si yo doy, yo tengo derecho a tomar de mi sistema. Lo que me corresponde equilibradamente, no más. Si yo tomo más de lo que doy, o soy un egoísta, o pienso solo en mí, esa ley no se está cumpliendo. Y aparecen síntomas físicos, por ejemplo, enfermedades. Equilibrio. ¿Está? Entonces, esas tres leyes que hizo Bert Hellinger son muy simples y dice que si esas tres leyes en el sistema familiar se cumplen, el sistema está ordenado. Y si el sistema está ordenado, el amor sí o sí fluye. Su frase es, el orden precede el amor. Si hay desorden, no hay caos. Si hay caos, no hay amor. ¿Está? Entonces, en eso se basan las constelaciones. Bueno, qué interesante. Muy bien, estamos llegando al final de este podcast tan interesante, tan lleno, tan nutritivo. Y me queda la última pregunta, y es, ¿qué pensó tu familia cuando comenzaste el mundo más holístico? ¿Te apoyaron? ¿Te opusieron un poco? Porque claro, era la doctora. Y esa etiqueta también, ¿no? Mi hijo el doctor. No, digamos, mis padres siempre me apoyaron. Lamento que los haya perdido antes de que pudieran ver esta versión, pero sé que me están viendo igual y que deben estar súper orgullosos de que yo siga buscando, ¿no? Porque todos los que estamos vivos estamos buscando, ¿no? Entonces me permito, al estar viva, seguir viviendo para que los muertos puedan descansar. ¿Está? Entonces, la idea es esa, la muerte de nuestros muertos, ellos mueren para que los vivos vivan. Entonces nadie puede restarse vida porque tenga a alguien muerto y que no le encuentro sentido a la vida. A ese muerto le hace daño que digas eso. Entonces, si nosotros estamos vivos es porque hay mucho para hacer. Mucho para hacer. Y mucho para dar. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido realmente un privilegio, un rato muy agradable. Vamos a dejar tus redes sociales abajito, vamos a poner toda la información porque seguro que hay gente que quiere tener una consulta contigo. Avisamos a los que nos están viendo para el día 20, si no me equivoco, de septiembre tenemos constelaciones familiares en Kupal House, la Selva del Camp, y va a estar la doctora Fabiana acá con nosotros, y si quieren contactar con ella también daremos su contacto. Muchas gracias a todos, ha sido un placer, un privilegio, y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Adiós.